Gracias a que en One Piece existe una cifra extremadamente loca de capítulos, hemos podido ver en varias oportunidades al conjunto protagónico luchar, y esto nos permite poder elegir teniendo varias opciones en la mente cuál es nuestra pelea favorita de cada sombrero de paja. No obstante, por la misma razón también cada uno tendrá una pelea que nos gusta menos que el resto, y en esta oportunidad les traigo las que para mí son las peores peleas de cada Mugiwara. Cabe resaltar que las razones por las que las elegí fueron varias, algunas por lo aburridas que fueron, otras por lo mal que envejecieron con el tiempo, y otras simplemente porque fueron un despropósito de tinta y ya está. Pero bueno, creo que el concepto ha quedado bastante claro, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Ok, empecemos por uno de los miembros de la banda más complicados para hacer este video, Jinbe. Esto porque de todos estos personajes es uno de los que menos tiempo ha tenido en pantalla. Recordemos que el Gyojin apareció en la historia a partir del arco de Impel Down, momento en el que el resto de Mugiwaras ya habían abordado el Thousand Sunny. Pero bueno, a pesar de que Jinbe se unió propiamente a la tripulación durante el arco de Wano, la realidad es que previo a todo eso le vimos luchar alguna que otra vez, sobre todo durante el arco de Marineford, donde prácticamente hizo de niñera de Luffy, y eso le llevó a tener que hacerle frente incluso a Akainu para poder defenderle. Si tomamos en cuenta ese intercambio como una pelea, evidentemente no sería la peor de este personaje, ya que a través de la misma se nos dejó un punto de referencia bastante alto de la resistencia del Gyojin. Esto porque no cualquiera es capaz de detenerle un puñetazo a Akainu con sus manos. Sin embargo, para poder encontrar la peor pelea de este personaje no nos debemos ir de Marineford. Esto porque ahí fue que vimos algo que a algunos nos decepcionó. Verán, desde el principio de la historia se nos reveló que existían los Shichibukai. Estos eran un grupo de piratas poderosísimos que trabajaban para el gobierno mundial. Entre ellos estaba Mihawk, quien humilló a Zoro al inicio de la historia. Pero bueno, resulta que cuando yo vi eso me dije a mí mismo, si así de poderosos son esos tipos, estaría brutal ver una pelea entre dos Shichibukais. Eso debería ser epiquísimo. Y bueno, volviendo a Marineford, ahí Oda cumplió esa fantasía que en su momento se me pasó por la cabeza, puesto que en un momento puntual Jinbe, quien no dejaba de ser un ex Shichibukai, se cruzó con Gekko Moria, que en ese entonces aún mantenía su puesto. Ambos, al estar en bandos distintos, tuvieron que pelear, y esto dio pie a que se viera esa tan anhelada pelea entre dos Shichibukai, la cual me decepcionó porque no hubo mucho que rascar de ahí, ya que el enfrentamiento se resumió en Moria intentando atacar a Jinbe con sus cuchillos, el Gyojin por su parte esquivándole y posteriormente contraatacando con una de sus técnicas del karate Gyojin, con la cual se quitó de encima a Moria, dejándole momentáneamente fuera de combate, y concluyendo así el encuentro. Literalmente en el manga esta pelea inició, se desarrolló y concluyó en una página doble, algo bastante decepcionante a mi parecer, tomando en cuenta que eran dos Shichibukai quienes estaban luchando. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que este enfrentamiento tiene la misma estructura que la pelea de Jinbe contra Hushu, en la cual también el Gyojin simplemente se limitó a esquivar y cubrirse de ataques hasta que tuvo la oportunidad de contraatacar, y ahí se acabó todo. Pero a diferencia de lo que vimos en Marineford, aquí al menos su enemigo demostró más técnicas interesantes y pudo poner en un aprieto más grande al Gyojin, por no decir que duró mucho más tiempo en pantalla. Debido a esto me parece que el Jinbe contra Moria es aún más desperdiciado, por lo que indiscutiblemente es a mi parecer la peor pelea del timonel de la banda. ¡Marco! ¿Qué? ¡Venga, ve! ¿Qué pasó? ¡Mira ese tigre, le van a dar una tabana! ¡Malditos viejos del diablo! Usted y Ace se van a morir los dos aquí. Este maldito pecado del diablo, no, a mí no me va a tocar con esa manopla de pecado, coño, con lo que parece un guante de jugar pelota. ¡Hasta yo quería que le dieran una maldita tabana, ese mamañema! Pero pasemos ahora a hablar del usuario del estilo de tres espadas, Roronoa Zoro, quien es luego de Luffy el personaje al que más veces le hemos visto luchar en la historia, cosa que no es de extrañar, puesto que fue el primer Nakama que tuvo Luffy. Bueno, eso si no contamos a Kobe, pero ustedes me entienden. Y habiendo dicho esto, ¿cuál es la peor pelea de Zoro? A lo largo de la obra hemos visto cómo en múltiples oportunidades el espadachín ha tenido que ser nerfeado por su propio autor para que este no acabara tan rápido sus peleas. Por ejemplo, contra Ryuma en Thriller Bark, este no tenía sus tres espadas para poder pelear a su 100%, o en Arlong Park este aún tenía abierta la gran herida que le hizo Mihawk en el pecho, y por culpa de esto no pudo resistir tanto como de costumbre. Sin embargo, a pesar de esto, casi siempre se ha aprovechado de estas situaciones para construirnos algo interesante a partir de esto. En el caso de su duelo con Ryuma fue para que su antepasado zombie posteriormente le entregara a la Shusui, o en el caso de sus peleas en Arlong Park fue para que Sanji, personaje que recién se había unido a la trama y que venía de perder sus peleas en el Baratie,
tuviera más oportunidades de brillar. Pero si nos vamos a la pelea que decidí elegir, que fue la que tuvo contra Caballi en Orange Town, la verdad es que a día de hoy no hay casi nada que rescatar de ello. De hecho, seguramente ni siquiera se hayan acordado de la existencia de este personaje. Y no es para menos, puesto que no hubo nada memorable aquí. Simplemente vimos como luego de que Zoro fuera herido por Baggy en su abdomen, tuvo que pelear contra Caballi, quien a pesar de aprovecharse de ello y de tener varios trucos bajo la manga, no pudo poner en aprietos por sí mismo al cazador de piratas, el cual se lo papeó antes de caer inconsciente debido a las heridas que le hizo Baggy. Imagínense lo mediocre que fue Caballi como combatiente, que incluso hasta día de hoy, a diferencia del resto de los tipos que pelearon contra Zoro como Kaku o Mr. Uno, el tipo del monociclo sigue siendo igual de débil dentro de su banda. Y lo triste de todo esto es que a día de hoy podría considerársele como el oficial de Yonkou simplemente por ser un subordinado de Baggy. Ahora, también seamos justos, en aquel entonces la historia aún estaba empezando, y tomando en cuenta que eventualmente Zoro se cruzaría con Mihawk, tampoco es como que Oda tuviera la necesidad de hacer una batalla epiquísima contra Caballi, pero tampoco se puede negar que en la actualidad es su pelea más olvidable, razón por la cual la elegí como la peor pelea de Zoro. Tú necesitas ayuda, loco. Yo no necesito ninguna maldita ayuda. Yo soy un tigre que bebo, coño. Así que déjeme tranquilo con mi romo que yo bebo. Loco, que tú te pones demasiado insoportable cuando tú estás borracho. ¡Diablo, coño! ¿Cómo así? Con tu maldito relajo con la espada, por poco y me llevo un grano, loco. Otro vasito de romo. A mí tú me dijiste de que... Luffy, para. ¡Y me tiraste un machetazo! Tercer vaso de romo. Cuando bautizaron a mi hijo, tú le echaste romo a la cabeza al muchacho. Bautizado como un hombre de verdad. ¡Quítenle esa botella, Zoro! Si me la quitan, nos vamos a la trompa. Habiendo dicho esto, ahora creo que es oportuno pasar a una pelea que al menos a mi parecer es la peor, no de uno de los Mugiwara, sino de dos de ellos, quienes lastimosamente debido a razones distintas no han podido pelear mucho en pantalla, a pesar de que como combatientes tengan estilos muy interesantes. El primero de ellos es Chopper, quien durante la época previa al salto temporal llegó a ser incluso uno de los tripulantes más poderosos de la banda, cosa que hizo que nos dejara peleas cuanto menos entretenidas como la que tuvo contra Kurobi en Enies Lobby o contra los agentes del Baroque Works en Arabasta, pero que posteriormente Oda decidió enfocarse más en su labor de médico, sacándole del terreno de combate, cosa que hizo que ella dejara de tener peleas entretenidas. Dicho esto, el otro Mugiwara que comparte esta pelea es Brook, quien como pasó con Jinbe, tuvo la mala suerte de adicionarse bastante tarde a la historia, y eso le dejó fuera de arcos como Arabasta o Enies Lobby, en donde seguramente habría tenido peleas buenas. De hecho, el caso de Brook es lamentable, ya que nunca ha podido tener un 1 vs 1 contra ningún antagonista destacable. Claro, esto si no contamos al que tuvo contra Big Mom en Whole Cake, aunque todos sabemos que esa pelea equilibrada precisamente no estaba, y no me refiero al peso de ambos, que también, pero bueno, tanto Brook como Chopper en el arco de la boda de Sanji se vieron envueltos en una situación complicada al intentar escapar junto al resto de su banda en el Thousand Sunny. Ahí fueron interceptados tanto por Katakuri como por Perospero, los que para mí son los tripulantes más poderosos de Big Mom, y bueno, en un principio el médico y el músico intentaron confrontar al ministro del caramelo. Sin embargo, este sin mucho esfuerzo se los papeó a ambos e incluso les recubrió de caramelo con los poderes de su fruta, dejándoles totalmente fuera de combate. Esto al final acabó haciendo que Pedro se sacrificara con tal de salvarles y así permitir que el Sunny pudiera zarpar del lugar, cosa que más adelante le pesó a toda la banda, pero sobre todo a ellos, quienes cargaron con la responsabilidad de ese acto por no haber sido lo suficientemente fuertes como para haber derrotado solos al Perorín. Y quien haya visto más de un shonen ya podrá intuir que este tipo de situaciones dan pie a que posteriormente los afectados por las mismas, es decir, en este caso Brook y Chopper, tengan una evolución y se hagan más poderosos, pero lastimosamente en este caso la cosa no fue así, ya que de momento no les hemos visto demostrar ese aumento de poder que debieron haber tenido, y miren que ya llevamos 2 arcos enteros luego de eso, que precisamente cortos no fueron, por lo que podría decirse que de momento esta derrota que ambos tuvieron no se ha aprovechado como debería, y hasta que eso no cambie, y debido a que tampoco es que hayan tenido muchas peleas, considero que esta es la peor pelea de ambos. Frank. Dime. Encima de la lavadora. Loco, que no importa el momento, cuando el momento viene yo me vengo. Maldito enfermo anormal. Ahora, si tú te querías la trompa ¿Pero conmigo. qué es lo que está pasando? ¿Por qué ninguno de ustedes está diciendo nada sobre esto? Bro, ¿por qué nada más a ti te molesta? Chopper, cállate esa maldita Chopper, boca. Chopper, Chopper, maldita cocina diarrea, perico, cállese coño. la boca.
Pero bueno, pasemos a otro Mugiwara que lastimosamente tampoco ha tenido muchas oportunidades de combatir, Robin, y esto me parece bastante curioso, puesto que antes de que se adicionara a la banda era considerada como una asesina, por lo que mala para pelear no era. De hecho, considero que en la primera parte de la historia era bastante poderosa, pero bueno, a día de hoy a mi parecer su pelea contra Black Maria me parece que es la mejor que ha tenido hasta ahora. Esto porque en ella pudimos ver cómo logró hacer que evolucionara su estilo de combate, el cual en un principio consistía simplemente en aprovecharse de los descuidos de sus enemigos para aplicarles llaves a sus cuerpos usando los brazos generados por su fruta del diablo y posteriormente romper sus articulaciones, siendo este de hecho un estilo de combate bastante parecido al de una asesina de los videojuegos. De hecho, de esto hablé más a profundidad en un video que hice del mejor estilo de combate en One Piece, pero bueno, la cuestión es que Black Maria puso contra las cuerdas a Robin, y esta como pudo se defendió usando al karate Gyojin de forma estratégica para inclinar la balanza a su favor y posteriormente aplicar la misma estrategia que siempre tuvo, solo que ahora usando su Demon Fleur, transformándose en una demonio gigante. La verdad es que esta pelea fue bastante buena y haberla visto semana a semana fue una experiencia súper entretenida, pero ahora que sabemos que esta es la mejor, hablemos de la peor, la cual a mi parecer envejeció extremadamente mal, y esa no es otra que la que tuvo contra Pell en Arabasta. Cabe destacar que en este momento Robin aún no era Mugiwara, cosa que explica que se haya peleado contra un tipo que estaba en el bando de los buenos, pero yendo al punto, resulta que Pell estaba intentando proteger a Vivi de Robin, quien le estaba buscando para llevarla con Crocodile. El guardia real se interpuso y esto dio inicio a la pelea, en la cual el usuario de la fruta del halcón intentó atacar de frente a la arqueóloga. Sin embargo, esta rápidamente hizo florecer varias extremidades en su cuerpo y le aplicó una llave con la que le dejó fuera de combate, siendo literalmente este un one shot por parte de Robin. Ahora, el problema aquí está en que más adelante vimos que la resistencia de Pell no encajaba para nada con el hecho de haber sido derrotado tan rápido en esta situación, ya que más adelante le vimos sobrevivir a una explosión que iba a destruir la ciudad entera de Alubarna, la cual solamente le dejó un par de cicatrices en el cuerpo. ¿Y cómo es posible que el cuerpo de este tipo haya sido dislocado por una llave de Robin y más adelante resistir una explosión tan potente? Esto evidentemente no tiene ningún sentido, razón por la cual considero que como pelea envejeció extremadamente mal, y por lo mismo me parece que es la peor pelea que tuvo Robin, aunque debo puntualizar, no es que como pelea sea mala, sino que más bien pierde sentido por eventos posteriores. ¡Devuélvenos a Robin, coño! Compay, pero ¿cuántas veces te tengo que decir que si tú te la quieres llevar, que te la lleves? Me tienes harto con ese bajo aceite Robin, verde. Pero que te la lleves, mamá, ¡Maldito huevo, que me dejes patán! tranquilo. Se dañaron la nevera. Pero está dura la discusión. Pero like, cállate la boca. Sogeking, explótame esa bandera. Con mucho gusto. Pero ya yo te he dicho 1.000.000 de veces que te la lleves, que a mí no me importa. Es que no nos vamos de aquí sin armar un desorden. ¡Diablo! Ahora vamos a tener que fajarnos a la trompa. ¡Pues nos la vamos a la trompa! Pero ahora avancemos unos cuantos arcos más, ya que nos toca hablar de la peor pelea de Sanji. Y verán, desde siempre este tipo, por mucho que le duela a cierto sector del fandom, ha sido el semejante en cuanto a poder de Zoro dentro de la banda, siendo ambos así los dos miembros del trío monstruoso junto a su capitán. Ahora, lastimosamente el uso que Oda le ha dado a Sanji, al menos en el terreno de combate, no ha sido el mismo que le dio a sus otros dos compañeros. Esto porque usa al cocinero como chivo expiatorio que es derrotado en situaciones en donde Luffy no está presente, y donde no puede involucrar a Zoro para que este no rompa su promesa de no volver a perder. El ejemplo perfecto de ello está en Dressrosa, momento en donde Sanji defendió al Thousand Sunny de Doflamingo, haciendo el tiempo suficiente para que los miembros de la banda que estaban ahí pudieran escapar, aunque a costa de que fuera one-shoteado por el villano del arco, cosa que le habría pasado también a Zoro, pero como les dije, Oda no puede mantener al espadachín en estas situaciones porque sería dejarle mal. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que por culpa de esta situación Sanji no tiene tantas peleas como debería, y la cosa se pone peor cuando en muchas de las más importantes que tuvo, sus enemigos fueron unos payasos, y esto hace que sus enfrentamientos sean peor visto de lo que se debería. No obstante, el que a mi parecer es el peor de ellos indiscutiblemente es el que tuvo contra Absalom, uno de los oficiales de Gecko Moria, y verán, esta pelea se dio cuando ese bicho tan detestable intentó casarse con Nami mientras estaba inconsciente, pero eventualmente Sanji llegó a rescatarla. No obstante, debido a que tenía que luchar mientras cargaba con ella, la cosa se le complicó, y esto hizo que Absalom, valiéndose
valiéndose de su invisibilidad, pudiera apuñalarle en el abdomen, cosa que le dejó bastante mal herido por el resto del arco. Ahora, como pudo, Sanji le derrotó. Sin embargo, durante esa pelea el Mugiwara afirmó que una de las razones por las que quería derrotarlo era porque le tenía envidia por tener esa fruta. Palabras que fueron bastante desafortunadas, tomando en cuenta que literalmente Absalom venía de haberla usado previamente para meterse en el baño en donde Nami se estaba duchando y posteriormente manosearla. Vamos, que este tipo de cosas hacen que mucha gente le tenga bastante rechazo al cocinero, por lo que considero que como pelea es la que menos cosas positivas le ha aportado a Sanji, y por ende esta es su peor pelea según yo. Escaneando para el siguiente objetivo. ¡Diablo, coño! ¡Qué maldita frustración, coño! ¡Te guardo una patada en el huevo! Maldita porquería de patá. Cualquiera te deja vivir por pena, mamacuevo. Te voy a enseñar a respetarme, mamacuevo. Espérate. Y este maldito bajo como a hierba. Y este bajo a marihuana. ¿Qué maldito bajo es? ¡Pa'l diablo! Pero hablando de Nami, creo que es oportuno enfocarnos ahora en la navegante, quien tiene un caso parecido al de Brook y Chopper, puesto que la peor pelea que ella tuvo la comparte con otro miembro de la banda, solo que en este caso ese es Usopp. Y verán, con ellos dos ocurre que tampoco es que hayan tenido muchas peleas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Nami solamente ha tenido dos 1 vs 1 destacables. El primero fue contra Miss Doublefinger en Alabasta, pelea que a mi parecer está bastante infravalorada por el fandom, y luego está la que tuvo contra Khalifa en Enies Lobby, la cual destaca mucho por el fanservice, pero que a mi parecer no está mal e incluso llega a ser bastante entretenida. Dicho lo cual, por parte de Usopp, este sí que ha tenido más peleas, e incluso muchas de ellas bastante buenas, como la que tuvo contra Luffy en Water 7, que es incluso junto a la que tuvo contra Perón en Thriller Bark una de mis peleas favoritas de la obra en general. Pero bueno, vayamos al grano. A mi parecer la peor pelea que ambos tuvieron ocurrió en Wano, y esa fue contra Ulti y Page One, cosa que no debería ser de extrañar debido a que esta batalla falla en varias cosas. La primera de ellas y la peor de todas es el ritmo que tuvo. Esto porque mayoritariamente transcurrió como una persecución por parte de los miembros del Tobiropo hacia los Mugiwara a lo largo de un montón de capítulos, cosa que no le gustó a absolutamente nadie, puesto que simplemente se enfocaba en este frente para mostrarnos cómo Nami y Usopp seguían escapando de sus enemigos recorriendo Onigashima en el lomo de Komachillo, siendo esto algo que no solo entorpeció el ritmo de la pelea, sino también del desarrollo del arco en sí mismo. Por otro lado tenemos el tema de que Usopp fue bastante irrelevante en esta misma, esto porque llegados a este punto de la historia sus municiones no le servían de nada para enfrentar a Page One y a Ulti, y esto forzó a Oda a tener que dibujar a Big Mom interviniendo para que se one-shoteara al Tobiropo, algo bastante malo a mi parecer, puesto que dejó a Usopp peor visto de lo que ya estaba. Y por último tenemos el caso de que la diferencia entre Nami y Ulti era demasiado grande, y ojo, no porque Nami fuera demasiado débil, ya que con el power up que tuvo con el Zeus Tact, esta a mi parecer no está mal, sino porque Ulti demostró ser la Tobiropo más poderosa de la guerra. Gente, literalmente estamos hablando de que Nami le tocó pelear contra un enemigo más poderoso que los que tuvieron que enfrentar Jinbe, Franky o Robin, y esto solamente contando con la ayuda de Usopp, quien no pudo ni ayudarse a sí mismo en toda la pelea. Pero bueno, por culpa de esto también se necesitó la intervención de Big Mom para poder derrotar a Ulti, cosa que me parece que dejó bastante mal para Nami, haciendo que a día de hoy se le infravalore su poder. Debido a todo esto me parece que es la peor pelea de ambos Mugiwara, ya que afectó negativamente de sobremanera a todo lo que involucró. ¡Ayúdame! Pero ¿con qué tú quieres que yo te ayude? Porque... Necesito la ayuda de un amigo. Pero tú puedes decirme con qué es lo que tú quieres que yo te ayude. He aguantado este sufrimiento por mucho tiempo. ¿Pero con qué tú quieres que yo te ayude? ¿Pero con qué? La rabia me consume todos los días. Pues vámonos de aquí, que esta tipa como que no quiere cooperar. Yo no voy a tener Pero eso. como amigos que somos, tú deberías de ayudarme sin yo tener que decirte con Nami, cuando tú vas al doctor con un dolor de barriga, ¿qué tú le dices? Eso no tiene que ver. ¡Nami! Cuando tú vas para el doctor con un dolor de barriga, ¿qué tú le dices al maldito doctor? Que me duele la ¡Que barriga. te duele la maldita barriga! Y si yo te estoy tratando de ayudar con algo que te está molestando, ¿cómo yo estoy supuesto a ayudarte Es que tú si no tú no me entiendes, tú no sabes cómo comportar mis sentimientos.
Pero ahora pasemos al caso de Franky, quien está en una situación bastante curiosa. Esto porque él no ha tenido tantos 1 vs 1 a lo largo de la obra, ya que al igual que Jinbe y Brook se unió relativamente tarde en la historia. Sin embargo, él tuvo la suerte de que justamente sí pudo participar en el arco de Enies Lobby por pertenecer a su saga introductoria, cosa que dio pie a que pudiéramos ver su pelea contra Fukuro, y verán, al igual que sucedió con el caso de su pelea contra el señor Pink o contra Sasaki, me parece que es una pelea bastante correcta, con momentos muy buenos y que deja muy bien parado al carpintero en cuanto a niveles de poder respecta, por lo que podría decirse que de entre todos los Mugiwara más secundarios en el terreno de combate, el Cyborg es sin duda alguna el que mejor peleas tiene en general, ya que el nivel de calidad de las mismas es más alto que el del promedio. Ahora, eso no impide que también existe un caso un poco más desacertado, y eso nos lleva al arco de Egghead, sitio en donde a mi parecer está la peor pelea de Franky. Miren, hace un ratito comentaba que la peor pelea de Usopp y Nami era eso, su peor pelea, justamente porque aportó más cosas negativas que positivas. Pues en el caso de Franky sucede algo parecido, solo que ahora lo negativo fue para el lado de quien le enfrentó, o mejor dicho, para el bando al que pertenece el tipo al que le enfrentó, y ese es el del vicealmirante Red King, quien durante todo el conflicto del arco fue enaltecido como una amenaza para los Mugiwara junto al resto de sus compañeros vicealmirantes, pero que a la hora de entrar en acción literalmente fue one-shoteado por un puñetazo de Franky. Gente, yo no les voy a venir a decir que Franky es débil, porque no lo es. De hecho, considero que es bastante poderoso e incluso llega a estar infravalorado por una buena parte del fandom simplemente por no tener haki. Sin embargo, creo que el haber one-shoteado a un vicealmirante fue demasiado. Esto porque si Oda me intentó vender a este tipo como una amenaza, no es lógico que un Mugiwara promedio en cuanto a fuerza le haya derrotado de esta manera. De hecho, considero que esto llegó incluso a afectar de forma negativa a la marina en general. Esto porque el puesto de vicealmirante es el que le sigue por debajo al de los almirantes, y si el marín promedio que ocupa ese puesto puede ser one-shoteado por Franky, que no deja de ser un pirata bastante discreto en cuanto a poder respecta, pues digamos que la marina como organización deja bastante que desear en cuanto a poder. Con razón Akainu prefirió elegir a un discapacitado y a un expresidiario como nuevos almirantes antes que a alguno de estos payasos vicealmirantes que ya estaban en la marina. Por esto considero que el Franky vs Red King es la peor pelea que tiene el carpintero. ¡Esa mujer me hizo un daño a mí! ¡Irreparable a mi alma! ¡Que me quita de encima con esa maldita lloradera! ¡Tú no eres un hombre, coño, para estar llorando como un maldito estúpido, como una maldita mujer! ¡Pero me dejó el corazón en 1000 pedazos! ¡Me de esa maldita pajarería en el barco mío que yo construí yo! Ajá. Ah, entonces es uno de los palomos que se deja chapear de nada. Mi loco, se te agradece pila, porque sin ti nosotros nunca hubiésemos llegado tan lejos. Gracias por esos cuartos. Espérate, entonces Nami está usando el dinero que yo le estoy mandando con ustedes. Pero claro, mi loco, ¿cómo tú crees que nosotros nos mantenemos? ¡Diablo, mátenme, coña! Y bueno, ya solo nos queda el capitán de la banda, Monkey D. Luffy, quien por ser el protagonista de la historia es el personaje que más peleas ha tenido a lo largo de la misma, y eso hace bastante difícil poder elegir cuál es la peor que tiene. No obstante, al menos a mi parecer existen dos que se llevan el premio de ser su peor pelea, solo que por casos distintos, y verán, aquí no se los voy a negar. Una de ellas la elegí enteramente por mi gusto subjetivo y la otra porque considero que fue extremadamente desaprovechada por el autor. Así que empecemos por la primera. Esa es la pelea que tuvo Luffy contra Foxy, que al igual que todo el conflicto ocasionado por este personaje me parece literalmente un desperdicio de tinta y papel por parte del autor. Lo único destacable a mi parecer de todo esto es ver a Sanji y a Zoro pelear juntos, pero como esto no involucra la pelea de Luffy contra Foxy, pues no afecta de forma positiva a la misma, y verán, la principal razón por la que yo creo que es su peor pelea es porque no me da risa, así de simple, y al ser esta una pelea que busque ese objetivo en los espectadores, pues no sé, ¿qué quieren que les diga? Me parece la peor. Es que cualquier otra pelea que ha tenido Luffy me ha dado mucha más risa que la de Foxy, esto principalmente porque en todas las importantes que hayamos visto Oda ha metido algún que otro chiste, pero bueno, como el humor es algo subjetivo, no puedo afirmar de forma categórica que esta es la peor pelea del personaje en general, ya que por mucho cringe que me den, existe gente que sí que la disfrutó y hablan de ella como si esta fuera una cosa divertidísima, así que por eso les traigo otra alternativa un poco menos parcializada, y esa es la pelea que tuvo Luffy contra Kizaru en Egghead. Y sí, sé que muchos pensarán que es bastante osado decir que es la peor pelea que ha tenido Luffy, pero la razón por la que creo que podría entrar dentro de esta categoría es porque fue desperdiciada. Esto porque era el momento perfecto en el que hubiéramos podido ver cómo Luffy ya midiera sus fuerzas en igualdad de condiciones contra un almirante de la marina, pero Oda decidió meter varios factores que hicieron que por guión ninguno de los dos pudieran pelear dando su 100%. En el caso de Kizaru, porque este en el fondo no quería cumplir la misión de matar a Vegapunk que le encomendaron,
mataron, y porque no podía usar todo su poder destructivo, ya que le ordenaron no destruir Egghead. Y en el caso de Luffy, porque convenientemente la quinta marcha le duró muchísimo menos tiempo estando activa que en su pelea contra Kaido, a pesar de que estaba totalmente descansado y alimentado. Por otra parte, algo me dice que una buena parte de esta pelea sucedió fuera de cámaras, cosa que empeora aún más la situación. Por todo esto, considero que se desperdició una oportunidad de oro de ver cómo Luffy al fin podría pelearse con un nivel de poder bueno contra un almirante de la marina, y esta es la razón por la que creo que es su peor pelea. A mí no me metan esta mierda. Mentira, en el fondo sé que es la de Foxy, y tú también lo sabes, solo que quizás no quieras admitirlo. Y bueno gente, estas fueron las peores peleas de cada Mugiwara según yo. Déjenme en los comentarios las que para ustedes son las peores, así como también qué les pareció el video. Yo por mi parte les dejaré otro por aquí que hice de 10 personajes que volverán a la trama mucho más poderosos. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.